completos en Cristo. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a Dios su guía, su dirección y un corazón dispuesto. Señor y Dios, tú que eres el creador trascendente, el sustentador, el redentor, tú que hiciste todo con tu santa palabra, tú que sostienes el universo con tu palabra, y tú que has revelado en tu Hijo, la palabra viviente, tu plan de salvación para nosotros, a ti te damos la gloria, la honra y el honor. Y aquí estamos, después de tú habernos dado el privilegio de orarte y de cantarte, ahora nos sentamos a tus pies para escucharte. Habla, que tus siervos escuchan. Pero Señor, precisamente por esa razón te rogamos que tú tengas misericordia de mí como expositor. El hecho de pensar que voy a hablar de parte tuya y en tu nombre me hace temblar. Ayúdame a ser un fiel portavoz en la letra y en el espíritu, para que la fe de tu pueblo se edifique en el poder de tu palabra por tu Santo Espíritu. Pero también te rogamos que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. De manera particular, ayúdanos a tener en claro quién es el que habla. Ayúdanos a tener bien en claro que lo que vamos a estudiar no es palabra de hombre, sino palabra tuya. Danos la fe para creerte a ti. Danos la disposición de obedecerte, porque tú has dicho que tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y te rogamos que en base a lo que aprendamos hoy, tú nos ayudes por tu Santo Espíritu a trabajar con temor y temblor en la salvación que ya tenemos en Cristo. Agrádate, oh Señor, en hacer que crezca en nosotros una llama más viva por Jesús, que lo adoremos más, que le amemos más por quien Él es. Y te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando por varios meses el Evangelio de Lucas. Para ser más exactos, llevamos 30 sermones y hemos visto a Jesús hablar, hemos visto a Jesús actuar. Pero yo me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Saben cuál es la tesis de esta mañana? La tesis de este estudio es que lamentablemente a veces vivimos vidas cristianas mediocres y superficiales, porque nuestra visión de Jesús es muy superficial. Hermano, el Jesús al que tú y yo servimos no es un líder religioso más. El Jesús que tú y yo servimos, del que hemos venido hablando en este Evangelio de Lucas, Él es el soberano creador, Él es el Redentor supremo. Por lo tanto, si no nos ha quedado claro, yo espero que quede claro en esta mañana por este texto, que como Creador supremo, Redentor cósmico, Él es digno de ser adorado. Jesús es digno de ser adorado. Y cuando digo adorado, no estoy hablando simplemente de que nos arrodillemos y reconozcamos su superioridad. Adorar también significa que Él es digno de que nosotros le seamos leales a Él en todos nuestros caminos. Por esa razón, mis hermanos y amigos, el enfoque del estudio de hoy no va a estar en la obediencia per se.
aunque hay un llamamiento a eso. El enfoque de esta mañana va a estar en quién debemos obedecer y por qué debemos obedecerlo. Porque vuelvo y repito, en lo que veo, muchas veces nuestra vida de obediencia es mediocre y superficial porque tenemos una visión de Jesús muy superficial. Y para cambiar esa visión superficial de Jesús y profundizar para que no nos suceda como esa semilla que cayó en pedregales, que no echó raíces, yo les invito a que leamos juntos Colosenses 1, 13 al 20. Dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Dos cosas podemos ver en este texto: la obra de Dios Padre y la supremacía de Dios Hijo. Comencemos con lo primero, la obra de Dios Padre. Nótese el verso 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en esas líneas queda entredicho inmediatamente que nuestro estado previo era un estado de miseria. Cuando dice el texto, Él nos libró del dominio de las tinieblas, ¿qué está sugiriendo? Bueno, que previamente estábamos bajo el dominio, bajo el reinado o bajo la esclavitud de las tinieblas. Pastor, dígame, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando habla de tinieblas? Bueno, me puse a buscar todas las veces que Pablo utiliza la palabra tinieblas en todas sus cartas, y este fue el resultado. Él usa la palabra de manera metafórica para referirse en algunos casos al error o a la mentira. Todo lo que se contrasta con la verdad, Pablo lo trata como algo oscuro o como tinieblas. También hay otros textos donde Pablo utiliza la palabra tinieblas para referirse a las obras de la carne o a la injusticia per se. Pero hay una ocasión también en el libro de Efesios donde la palabra tinieblas Pablo la utiliza para referirse a Satanás y a todos sus ángeles caídos. Cuando usted junta todo eso, mentira o error, injusticia, el diablo y sus ángeles, ¿qué tenemos aquí? Cuando Pablo dice que estábamos bajo el dominio de las tinieblas, lo que quiere decir es que hubo un tiempo en el que tú y yo, mi amado hermano, éramos esclavos del diablo, que lo que el diablo utilizaba para mantenernos bajo su dominio era la mentira, y que como resultado de ese dominio mentiroso, nosotros de manera voluntaria éramos enemigos de la justicia o éramos esclavos de la injusticia. Repito, estar bajo el dominio de las tinieblas significa que en otro tiempo el diablo nos gobernaba a través de la mentira, y como resultado éramos esclavos voluntarios de la injusticia o de la naturaleza carnal. Pero vi una camiseta esta semana que me encantó. Decía, pero Dios. Eso era lo único que decía.
Pero cada vez que usted va a la Biblia y usted ve un pero Dios, es algo glorioso. A pesar de ese estado previo de esclavitud, Dios intervino. ¿Y qué hizo Él? Nos libró del dominio de las tinieblas, dice el verso 13. Es decir, quebró las cadenas, rompió las ligaduras de las tinieblas y nos sacó de ahí. Pero ojo, Dios no nos libró de las tinieblas para que viviésemos de una manera autónoma. Dios no nos hizo libres para que viviésemos como chivos sin ley. No es simplemente una liberación de un dominio, según el texto, es un traslado de dominio. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, un reino de luz caracterizado por la verdad y por la justicia. La idea del texto es entonces que Dios en su gracia nos sacó del dominio de las tinieblas y nos ha puesto en otro reino, o nos ha puesto bajo el dominio de otro amo. Sí, en un momento eran las tinieblas las que gobernaban nuestra vida, pero hoy, por la gracia de Dios, ya no servimos a las tinieblas, servimos al amado Hijo de Dios. Y yo sé, al decir esto, me imagino que alguno de nosotros no se sentirá del todo identificado con lo que acabo de decir. ¿Ay por qué? Porque, pastor, para serle sincero, hay áreas en mi vida que parece que todavía están en oscuridad. Hay áreas en mi vida que parecería que no han sido totalmente entregadas a Cristo para que Él las gobierne. Tal vez mis ojos no han sido totalmente entregados a Él. Tal vez mi lengua no ha sido totalmente entregada hasta a Él. Tal vez mi profesión, mi trabajo, mi sexualidad, mi dinero, mi familia. Cuando Él dice, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, un reino de luz, de verdad, de justicia, hay algo en mí que dice, todavía como que no lo he alcanzado. Porque hay áreas en mi vida que no parecen estar sujetas a Él. Sí, mi hermano, tienes razón. Nosotros no somos quienes deberíamos ser, pero por la gracia de Dios nosotros no somos quienes éramos. Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Guy Appert, un escritor, dice, hay una gran diferencia entre lo que somos ahora y lo que seremos un día, cuando esta vida transitoria haya pasado y las cosas eternas hayan sido reveladas. Pero existe una diferencia probablemente aún mayor entre lo que éramos antes que Dios interviniera en nuestras vidas y lo que ahora somos por la gracia de Dios. ¿Cómo empezamos el texto? Con la obra de Dios Padre. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas, del diablo, de la mentira, de la injusticia, de la carne, pero Dios en su gracia rompió esas ligaduras, nos liberó de ese dominio y nos puso bajo otro dominio, el dominio de su amado Hijo, un reino de luz donde existe la verdadera libertad. Pero Pablo da un giro en el argumento. Después de haber dicho, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ahora se enfoca en ese Hijo amado al que ahora nosotros servimos. O sea, pasa a hablar de ese Rey glorioso al que ahora pertenecemos. Versos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Si fuésemos a resumir esa parte, la resumiríamos en estas palabras: la supremacía de Cristo.
Cristo es supremo. En eso se resume este texto. Y cuando decimos que Él es supremo, lo que queremos decir es que Él es superior en poder, autoridad y en bondad, más que cualquier otra cosa. Y que el deleite y la satisfacción que encontramos en conocerle a Él es incomparable e infinita. Él es supremo y nosotros estamos completos y satisfechos en Él. Ahora, ¿por qué? Porque ese Jesús del que hemos estado hablando en el Evangelio de Lucas, ¿por qué Él es supremo? 3 razones. Por su relación con Dios, por su relación con la creación y por su relación con la iglesia. ¿Estamos claros? ¿Por qué Cristo es supremo? Su relación con Dios, su relación con la creación y su relación con la iglesia. Primero, su relación con Dios. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Usted sabe lo que es una imagen? Una imagen es una representación visible de algo o de alguien. Y según este texto, Dios es invisible. Sin embargo, aunque Dios es invisible, Él se ha hecho visible en Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Dicho de otra forma, el apóstol Juan lo pone así en Juan 1, 14 y 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Cristo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pastor, ¿cómo así? La idea es que la gloria de Dios, a quien nadie ha visto ni le verá jamás, se hace concretamente visible, se hace palpable en la persona de Cristo. Ver a Jesús es ver la gloria de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. El autor a los Hebreos lo pone de esta forma en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Yo buscando esa palabra expresión, significa literalmente su representación. O sea que cuando tú ves a Jesús en las Escrituras, no te figures a un simple maestro moral, no te figures a un religioso más, a quien tienes aquí hablándote constantemente. Es a la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto, pero Él se ha hecho visible de manera concreta en la persona de su Hijo. Por eso es que Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo así, Felipe, que te muestre al Padre? Tanto tiempo he estado contigo y todavía no entiendes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque toda la gloria del Dios Trino se hace visible en la persona de Cristo. Así que Cristo es supremo por su relación con el Padre. ¿Qué es Él? Él es la imagen visible, concreta del Dios invisible. Ahora bien, Él es también supremo, no solamente por su relación con Dios, sino también por su relación con la creación. Dice el texto, específicamente el verso 15. Después de decir que Él es la imagen del Dios invisible, agrega, Él es el primogénito de toda creación. Y aquí me voy a detener porque los ruselitas y otros falsos insisten en que como la palabra primogénito significa primer nacido y Jesús es el primogénito de la creación, esto significa seguramente, dicen ellos, que Jesús fue la primera criatura hecha. No fao, ao se llama eso. No hay una interpretación más errónea que esa. De hecho, su interpretación de la palabra primogénito es defectuosa para empezar. ¿Sabe lo que significa primogénito? Miren, les voy a dar una idea interesante, un resumen muy breve. Cuando una mujer abría la matriz de su madre, o sea, cuando el primer hijo nacido era mujer, a ella no se le daba el título de la primogenitura. Aquí empieza el fallo, con la lógica.
Porque si primogénito significa primer nacido, ¿por qué esa mujer no era primogénita? Más aún, si primogénito significa primer nacido, la primogenitura no se podría transferir. Pero ¿qué vemos en la Biblia? Ismael nació primero que Isaac y Dios dijo, pero la primogenitura es para Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era mayor y aún así la primogenitura se le dio a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, el mayor era Rubén y la primogenitura no se le dio a Rubén sino a José. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín era el menor y se la dieron a él. Hay algo que no encaja, porque la palabra primogénito de entrada no significa primer nacido. Primogénito significa el que tiene la preeminencia, el que tiene la primacía. De manera más particular, el heredero. Lo que sucede es que en esta cultura, el título de el heredero mayor, el que tenía primacía o más autoridad sobre los hijos, era el primer varón nacido. Entonces, con el tiempo, se usa la palabra primogénito para referirse al primer hijo nacido. Pero bíblicamente, primogénito significa aquel a quien le pertenece el derecho y dignidad de gobernar o de tener primacía sobre los demás. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación, lo que literalmente está diciendo es que Cristo es el heredero de todas las cosas, que Él es el principal, que Él tiene la primacía en todo lo creado. Y de hecho, que esa es la real interpretación, queda claramente evidenciado en los versos 16 y 17. Yo he hecho este ejercicio en algunos salones de clase. Le digo al estudiante, dice aquí en el verso 15, Cristo es el primogénito de la creación. Pregúnteme por qué. Pregúnteme, hermanos. ¿Por qué? No, yo no. Pablo les va a decir inmediatamente, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La primera razón por la que Jesús es el primogénito de toda la creación, el heredero de toda la creación, el que tiene primacía, supremacía sobre todo lo creado, es porque número uno, Él lo creó todo. Dice aquí en los cielos y en la tierra. Los cielos y todo lo que en ellos hay, la tierra y todo lo que en ella hay, lo creó Él. Y no solamente lo visible o material, Él dice también visibles e invisibles. Y cuando dice invisible se está refiriendo incluso al mundo angelical. Jesús creó todo en los cielos y en la tierra, lo material y lo inmaterial, aún el mundo angelical. A eso se refiere cuando agrega, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Si usted busca esas frases en otras cartas de Pablo, notará que él está hablando del mundo angelical. Y es que aquí en esta iglesia en Colosas, lamentablemente, algunos hermanos se llenaron de una obsesión tan grande por los ángeles que comenzaron a rendirle culto. Y Pablo le dice, pero ¿cómo es posible? Toda la primacía le pertenece a Cristo. El heredero del universo no son los ángeles, es Él, porque Él lo hizo todo, incluyendo los ángeles, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Todo debe su origen a Jesús. Y no solamente eso, dice el verso 16 al final, que no solo fue creado por Él, sino también para Él. O sea que la creación no solamente encuentra en Jesús su origen, la creación encuentra en Jesús también su meta. Jesús es su meta, Jesús es su propósito. Todo fue creado por Él y para Él. Y eso no es todo. Pablo agrega en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Él es el primogénito de toda la creación, no solo porque Él lo creó todo, es que Él es antes de todo. Y una vez más, aquí la palabra antes de todo, su sentido primario no es temporal, sino de autoridad. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan en 1 Timoteo, cuando dice que el varón fue creado primero que la mujer. ¿Qué doctrina Pablo saca de ahí?
Como el varón fue primero que la mujer, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué significará que Cristo es antes que todo? No significa que Él fue creado primero, porque la Biblia habla de Jesús como el alfa y la omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el primero y el último. Jesús es eterno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hubo un momento en el que Jesús dejara de existir. Él siempre estuvo ahí. Cuando dice Jesús es antes de todas las cosas, una vez más su punto es sugerir que como Él es antes que todo, Él es la autoridad suprema sobre todo. Pero hay algo más. Jesús es el primogénito de la creación, no solo porque lo creó todo, no solo porque es antes que todo, es también porque Él lo sostiene todo. Dice el verso 17 en su última parte: y en Él todas las cosas permanecen. Esa palabra es hermosa. La palabra en el griego significa: Él hace que todas las cosas permanezcan unidas. Una versión en inglés dice all things hold together. Para los hijos míos que dicen que mi inglés parece de instituto, no está tan mal. Todas las cosas permanecen juntas, permanecen unidas por Él. Mi amado hermano, oye esto. Lo que queremos decir es que Jesús es como el sol del universo. El universo le debe a Él no solamente su existencia, sino también su continua existencia. El mundo no es un caos, el universo es un cosmos. ¿Y sabe por qué el universo se mantiene en orden? Porque Cristo lo mantiene en orden. Él lo creó, Él es antes de todo, y Él por su poderosa palabra lo mantiene existiendo cada cosa en su lugar. Y así lo dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 1:3. Y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora bien, habiendo visto que Jesús es supremo por su relación con el Padre. ¿Cuál es su relación con el Padre? Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible. Él es supremo por su relación con la creación. ¿Cómo se relaciona Él con la creación? Él es el primogénito, el heredero, el que tiene la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque Él la hizo, Él es antes de todo y Él sostiene todo o lo mantiene unido. Pero hay una cosa más. Jesús es supremo por su relación con la iglesia. Dice el verso 18: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. O sea que Jesús no es solamente la cabeza de la creación, Jesús es también la cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad que se caracteriza porque goza de dos grandes privilegios que el mismo Cristo nos ha dado. Verso 14: porque en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. La iglesia no es un museo de gente santa. La iglesia es una comunidad de personas que están eternamente agradecidas porque creen que Jesucristo los ha redimido y los ha perdonado. Y me encanta vincular estas palabras: redención y perdón. ¿Sabe lo que es redención? Redimir significa liberar. Perdonar significa remitir los pecados. Y quisiera ilustrarlo con la esposa del profeta Oseas. ¿Recuerdan la esposa del profeta Oseas? Se llamaba Gomer. Se entregó a la prostitución. Y cuando se entrega a la prostitución, viviendo perdidamente, Dios le dice al profeta: ve y redímela. ¿Sabe lo que significa redímela? Rescátala de ese mundo de prostitución. Y después que la rescates, ¿qué vas a hacer con todas las prostituciones que ella hizo? Perdónala. ¿Pueden ver la relación? En Cristo nosotros no solamente hemos sido redimidos del mundo de las tinieblas, hemos también sido perdonados. Y qué glorioso, en Cristo. Porque en el verso 16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y en el verso 14 dice que en Cristo también hemos sido perdonados y redimidos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es esa comunidad que ha recibido de Él la redención
y el perdón. Algo que llama nuestra atención, vuelvo y repito, es la frase en Cristo. En Cristo fueron creadas todas las cosas y en Cristo nosotros hemos recibido redención y perdón de pecados. El punto es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por esa razón la iglesia debe estar sujeta a Él, seguir su guía, seguir su dirección. Una vez más, como dice Guy Appert, la autoridad de la iglesia no reside en un pontífice, en una jerarquía, en un sínodo, en un pastor, en los ancianos o los miembros en general. La cabeza de la iglesia es y debe ser Jesucristo solo, en teoría y en realidad. Él es la cabeza de la iglesia, su sustentador, pero también su gobernador. ¿Y por qué? Dos razones. Verso número 18. Él es la cabeza de la iglesia porque Él es el principio. Y otra vez aquí vienen los ruselitas a decir, ¿tú te das cuenta? Él es el principio. Eso significa que Él fue la primera criatura hecha. No. Pablo no dice que Él fue el primero, dice que Él es el principio. Y al usar la palabra principio, quisiera entrar en detalles griegos, pero no puedo. La idea es que Jesús es el originador de la iglesia. No solamente la creación completa le debe su origen a Jesucristo, la iglesia le debe su origen a Jesucristo. Él creó el mundo material, o Él hizo la creación, pero también Jesucristo hizo la nueva creación que es la iglesia. Y por lo tanto, miren la lógica. Jesús es la autoridad del universo porque Él hizo el universo. Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él hizo la iglesia. Esa comunidad le debe su vida a Él. Él es el principio, el originador de la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Por su obra, por su muerte y su resurrección. Por eso agrega el verso 18, el primogénito de entre los muertos. Otra vez utiliza la palabra primogénito, pero para decir Jesús es el primogénito de entre los muertos, eso quiere decir que Jesús es la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, porque Él estuvo muerto, no hubo que quebrar hueso suyo. Le clavaron una lanza en su costado, Él estaba muerto, pero al tercer día Él se levantó de entre los muertos victorioso, con un cuerpo glorificado que no puede ya morir. Y por medio de esa resurrección Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Mi amado hermano, mi amada hermana, la vida que hoy disfrutamos como iglesia, la vida espiritual y la vida física, se la debemos a Cristo y a su resurrección. De modo que en vista de que Él es el creador y sustentador de todo lo creado, Él tiene la primacía en el universo. Y en vista de que Él es el creador y el sustentador de la iglesia, Él tiene la primacía también en la iglesia. Él es su cabeza, Él es supremo en todo. Por eso concluye el verso 18 diciendo, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, hablando de Cristo, tenga en todo la primacía, la supremacía, el poder, la autoridad. Y esto que acabamos de decir hace que la cabeza de muchos unitarios que no creen que Jesús es Dios comience a chispear. ¿Cómo así? Que toda la primacía en la creación y en la iglesia es para el Hijo. Sí, eso es lo que dice. Ay, y el Padre no se siente celoso por eso. ¿Está el Padre dispuesto a compartir esa gloria con Él? Pregúntaselo. ¿Qué dice el verso 19? Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Aquí no hay competencia. Es que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud. ¿Y qué significa la plenitud? Una página más adelante, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. La plenitud de la deidad. Pastor, ¿qué significa deidad? La palabra deidad que aquí se utiliza tiene la misma raíz de la palabra Dios.
¿Sabe lo que Pablo está diciendo? El más grande misterio del universo, el misterio de la piedad. Sí, Jesús es 100% hombre, pero Él es 100% Dios porque le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y aquí viene una parte hermosa. De su plenitud bebemos o tomamos todos. De modo que no solamente Él es supremo, nosotros estamos completos en Él. Necesitábamos redención, Él nos redimió. Necesitábamos perdón, Él nos dio perdón. Necesitábamos vida, Él nos dio vida por su resurrección. Mis hermanos, todo lo que necesitamos para estar satisfechos lo tenemos en Cristo. Dejemos esa curiosidad insana de que ángeles, ahora extraterrestres, los ángeles son servidores de Dios, servidores nuestros, servidores de los que han de heredar la salvación. Pero Cristo no es un mero ángel, Él es la imagen de Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y para cerrar con broche de oro, verso 20, dice: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, o las que están en los cielos. O sea que Jesús no solamente creó todo o creó todas las cosas, Jesús también por medio de su muerte reconcilia todas las cosas. Pastor, explíqueme eso. Bueno, para empezar, eso no significa que al final todo el mundo se va a salvar. El que no está en Cristo ni es redimido ni es perdonado. Para tener redención y perdón y reconciliación debe estar en Cristo. ¿Qué significa que Cristo lo reconcilia todo? Significa que el pecado arruinó todo en el universo. El pecado arruinó toda la armonía y las relaciones en el universo. El pecado estropeó nuestra relación con Dios, pues por medio de la sangre de Cristo Él estableció la paz una vez más entre Dios y nosotros. Él estaba airado contra nosotros, nosotros éramos sus enemigos, pero por la muerte de su Hijo, por su muerte en la cruz, por su sangre derramada que hoy celebramos, Él nos ha reconciliado con el Padre. Ahora estamos en paz con Dios, y no solamente con Él, unos con otros, judíos y gentiles que estaban separados. Dice la Escritura que Jesús por su muerte rompió la pared intermedia de separación, rompió las enemistades entre las etnias para que seamos un solo cuerpo, un solo pueblo. Mis hermanos, Cristo es supremo y su obra es suprema. Su obra es tan suprema que lo ha reconciliado todo otra vez con el Padre y entre nosotros. O sea que no es solamente reconciliación con Dios, reconciliación entre nosotros, y un día todo el universo volverá otra vez a gozar de la armonía que tenía al principio por la obra de Cristo. Un día el lobo y el cordero otra vez van a apacentar juntos. En palabras de William Hendrickson, por medio de Cristo y su cruz, el universo es devuelto o restaurado a su adecuada relación con Dios, en el sentido de que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre como recompensa a su obediencia. Y desde esa posición de autoridad y poder gobierna todo el universo para el provecho de su iglesia y para la gloria de Dios. Termina la cita. Hermanos, ¿y cómo cerrar esta profunda sección? Pastor, es profundo lo que hemos visto hoy. Yo le dije que no íbamos a hablar hoy de obediencia, sino de a quién obedecemos y por qué debemos obedecerle. Hemos hablado de la supremacía de Cristo, aquel que es supremo porque es Dios mismo, la imagen del Dios invisible, aquel que es supremo porque lo creó todo, lo sostiene todo y es antes de todo, aquel que es supremo sobre la iglesia porque Él la creó, y todo lo que es perdón, redención y vida se lo debemos a Él por su muerte y por su resurrección. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que Pablo quiere juntando toda esta información?
Pablo quiere, inspirado por el Espíritu, darnos este cuadro de la supremacía de Cristo para recordarnos de que el Cristo que escuchamos cada domingo, el que vemos en la página de este Evangelio de Lucas, Él es digno de ser adorado por quien Él es. No estamos hablando de un religioso más, no es Buda, no es Confucio, no es Mahoma, es Jesús. La imagen de Dios, el primogénito de la creación, la cabeza de la creación redimida. Por lo tanto, Él y solo Él es digno de nuestra adoración, solamente Él es digno de nuestra devoción. Por lo tanto, mi amado hermano, yo te exhorto, te animo, dejemos la superficialidad y vamos a profundizar en la Biblia. Profundicemos en quién es Jesús, a quién estamos sirviendo. Y hoy cuando tomemos de este sacramento, es una excelente oportunidad para pedirle perdón a Jesús. Señor, ¿será que mi vida de obediencia superficial se debe a mi visión superficial de Cristo? Yo quiero profundizar más. Mis hermanos, Cristo es tan profundo que nos vamos a pasar la eternidad completa conociéndolo y no vamos a terminar. ¿Qué es lo que tenemos que ir por ahí a conocer? Que todos los misterios, dice Pablo en Colosenses, están escondidos en Él. No tenemos que buscar nada más en otra parte. Sigamos profundizando en Él. Pablo resaltó aquí no solamente lo que Él es para que le adoremos. También Pablo ha resaltado lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo Jesús? Nos perdonó, nos redimió, nos reconcilió con Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿dónde está nuestra gratitud? Si decimos estar agradecidos de Jesús porque Él nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha reconciliado, que entonces nuestra vida demuestre esa gratitud. Que el amor de Cristo nos constriña pensando esto, que si Él vivió, murió y resucitó por nosotros, de ahora en adelante yo voy a vivir y a morir para Él. Este es el momento para decirle: Señor, perdóname. No solamente porque he sido muy superficial en ver a Jesús, también he olvidado lo que le costó a Él, mi redención, mi perdón, mi reconciliación. Yo quiero tener eso siempre presente. Yo quiero vivir de tal forma que se pueda decir de mí: yo soy un hombre agradecido, una mujer agradecida de lo que Cristo ha hecho. Y este pasaje también resalta, para terminar, lo que nos corresponde. No solamente adoración, no solamente gratitud, también lealtad. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. En otras palabras, Él es nuestro Rey. Amada iglesia, nuestra lealtad como iglesia debe ser a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Decía Evis Carballosa: la iglesia local que no reconoce a Cristo como cabeza ha perdido todo el sentido de orientación y de estabilidad. Estamos aquí como cuerpo y este cuerpo tiene una cabeza. Y no es Juan José, Arocha, Amiris o Ramón. Omití el título pastor porque quiero resaltar que la cabeza de esta iglesia es el príncipe de los pastores, Jesucristo. Esta iglesia le debe su vida a Él. Por lo tanto, nuestra lealtad debe ser a Él. Y amado hermano, de manera ya individual, nuestra lealtad como individuos debe ser solo a Cristo. Él es nuestro Rey de gloria, Él es nuestro Rey de luz. Y así como Él mantiene todas las cosas del universo unidas en Él, todos los planetas de tu vida y de mi vida deben estar alrededor de Él para que permanezcan unidas. Cristo debe ser el sol de la forma en que tú te manejas con tu esposa. Cristo debe ser el sol de cómo tú te manejas con tus hijos, cómo te manejas con tu esposo, cómo te manejas en el trabajo, cómo manejas tu dinero, cómo manejas tu sexualidad. Todos los planetas de nuestra vida deben girar alrededor de Cristo, porque todas las cosas permanecen unidas en Él. Por lo tanto, si tu vida es un desastre hoy, te tengo una buena noticia. Si te arrepientes y abrazas a Jesucristo y Él se convierte en el sol de tu vida, todas las cosas de tu vida ocuparán el lugar que le corresponde. Nuestra lealtad es para Él. Y amado amigo, una cosa más: toda tu fe debería estar en Cristo.
¿Ay por qué? Tú necesitas que te rediman. Tú necesitas que te liberen de la mentira, de la injusticia. Jesús te redime. Tú necesitas que te perdonen. Jesús te perdona. Tú necesitas que te reconcilien con Dios. Jesús te reconcilia. Todo lo que tú necesitas está en Jesús. No te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a Él. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, es supremo, porque Él es la imagen del Dios invisible, porque Él es el primogénito de la creación, Él es la cabeza de la iglesia. Y la buena noticia del Evangelio es también que a ese es a quien le pertenecen nuestras vidas. Ahora Él es nuestro Rey de gloria. Y termino con una cita más del doctor Evis Carballosa. Sin duda, no hay persona más gloriosa que la de Cristo. Solo Él es digno de recibir la gloria y honra de parte de todo ser viviente. Delante de Él se doblará toda rodilla. Él es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Cristo es el creador de todo lo que ha sido creado. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Él es la cabeza de la nueva creación, la iglesia. Cristo es además soberano sobre la salvación. Solo Él tiene autoridad para perdonar los pecados y otorgar el don de la vida eterna. Él es, por lo tanto, digno de ser adorado por todo lo que respira, y todo su pueblo dice amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta porción tan profunda de tu palabra. Te damos gracias por habernos recordado la buena noticia de que fue por tu gracia que fuimos trasladados al reino de tu amado Hijo. Te damos gracias por habernos recordado quién es ese amado Hijo a quien hoy servimos. No un religioso más, la expresión exacta de tu naturaleza, el creador de todo, el originador de la iglesia, quien ha comprado el perdón, la redención y la reconciliación. Nosotros, oh Dios Padre, oh Dios Hijo, en el poder del Espíritu te honramos y te damos la gloria, porque solamente a ti pertenece. Padre, te damos gracias por recordarnos que toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud y toda nuestra lealtad debe ser a Cristo. Perdónanos, oh Señor, porque nuestra vida mediocre de obediencia, nuestra vida superficial de obediencia se debe a que hemos tenido una visión muy superficial de Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a seguir profundizando en el océano de tu palabra. Queremos seguir conociendo más a Jesús. Queremos enamorarnos más de Él. Y que el amor de Cristo nos constriña a vivir, no para nosotros, sino para Él, que vivió, murió y resucitó para nosotros. Y te rogamos, oh Señor, que al tomar del pan y de este vino, nos ayudes a recordar a quién servimos y por qué hoy tenemos los beneficios que tenemos, que fue por su sangre. Y todo esto te lo pedimos, dándote la gloria y el honor en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los hombres estarán repartiendo los elementos de este sacramento, el pan y el vino, para recordar la muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar. Recuerden que este sacramento ha sido diseñado para la iglesia local, pero aquí hay hermanos que son de otras iglesias locales, evangélicas, bautizados en buena comunión, y al final somos el mismo pueblo. Así que le invitamos y nos honraría a que tome con nosotros de este sacramento.